Fernando Lolas Stepke con nosotros. Sí. Yo quisiera decirles que medicina para mí significa tres cosas. Por una parte es una práctica social, que esté codificada o no bajo la forma de algunos preceptos, existe siempre y ha existido siempre. Por otra parte también es una disciplina, o sea, es un discurso que se enseña, que se aprende y que puede tener algún efecto social. Y en tercer lugar, y ese es el punto donde quiero detenerme, es una profesión. Y una profesión es un conjunto de personas que tienen una finalidad de cumplir alguna expectativa social. O sea, si no existieran expectativas sociales, no existirían las profesiones. Por lo tanto, práctica social, disciplina, profesión, esos son los tres ámbitos en los que yo quiero situar qué es lo que es la medicina. Y yo quisiera también decirles cuáles son las motivaciones que hay para cultivar la medicina. Tanto desde el punto de vista de la profesión como desde el punto de vista de la disciplina, yo he descubierto tres motivaciones que las personas declaran. Por una parte, declaran todos una cierta filoantropía, un amor a la humanidad, un amor a las personas. No seríamos médicos, no seríamos abogados, no seríamos filósofos si no quisiéramos a la humanidad. Filoantropía. Pero la segunda motivación que se declara también es la filotecnia, el amor a la técnica, el amor al buen arte. Y yo creo que la gente que se dedica básicamente a la investigación en las ciencias tiene ese como su principal motivación, la filotecnia, hacer bien las cosas, hacerlas de tal manera que el valor de verdad sea un valor predominante en el producto. Pero la tercera motivación, que es una motivación que a nosotros debiera preocuparnos en el plano ético, es lo que yo llamo la autofilia, el amor a uno mismo, que es lo que nos hace hacer carreras universitarias, nos hace publicar papers, nos hace buscar la aprobación de nuestros pares. Por lo tanto, filoantropía, amor a la humanidad, muy abstracta a veces, filotecnia, el amor al arte, y también la autofilia, que es lo que nos hace además sentirnos dignos del oficio que estamos haciendo, porque si alguien no tuviera orgullo en hacer lo que hace, probablemente no lo haría de la misma manera. Quiero introducir además otra palabra que me parece importante, que es la palabra conocimiento, porque es la que está detrás de lo que hacemos en las profesiones modernas. Las profesiones modernas tienen como principal característica, desde el siglo XIX en adelante, el ser prácticas sociales basadas en el conocimiento. Pero el conocimiento no es solamente información, sino que es información organizada, articulada, con vistas a algún interés social. Un conocimiento no es simplemente saber un conjunto de datos, sino saberlo con alguna finalidad social. Conocimiento es algo que se hace, que se aplica, que de alguna manera tiene una finalidad social, que puede ser a veces una finalidad estética, otras veces puede ser utilitaria. Es lo que yo llamo la palabra interés, que quiere decir interese, lo que está entre los seres. El conocimiento es información con interés, es información interesada. Y de ahí viene probablemente la razón por la cual debemos preocuparnos de la dimensión ética del conocimiento. Ahora, en torno al conocimiento hay tres procesos sociales que a mí siempre me gusta relevar. El primero de ellos es el que yo llamo invención. La invención es la generación de nuevas ideas. Y por nuevas ideas llamo yo invenciones o ficciones que ayudan a ver el mundo. La célula fue en su momento una buena ficción, el átomo fue una buena ficción. Esas personas inventaron algo, inventaron anteojos, formas de ver que nos permitieron a nosotros seguir trabajando. La gran novedad del siglo XIX fue inventar el arte de la invención. Si ustedes se fijan bien, las disciplinas científicas tal como hoy las conocemos fueron invenciones conceptuales de formas de aportar ciertas formas de ver el mundo. Yo creo que hoy día la biología contemporánea, pese a algunas desviaciones ideológicas o de otro tipo, no es nada sin, por ejemplo, una invención tan buena como la teoría de la evolución, que no es una teoría en el sentido que lo son otras, sino que es una teoría para hacer teorías. Por lo tanto, la invención consiste en aumentar el ámbito de lo perceptible. Eso es una verdadera invención y eso es lo que llamamos investigación básica en realidad, la invención final. El proceso de innovación complementariamente lo que hace es que aumenta las posibilidades de aplicación de una idea. Una verdadera innovación es algo que permite que lo que ya existía se aplique en contextos muy diferentes. Por ejemplo, una nueva indicación para un fármaco que ya existía, una modificación de una técnica quirúrgica, alguna otra de esas modificaciones.
Y también el tercer proceso social asociado al conocimiento, en mi opinión, es lo que yo llamo transformación. La transformación de las personas mismas cuando saben, cuando conocen, cuando estudian y cuando investigan. No se justificarían las humanidades desde el punto de vista de trabajo disciplinario si no permitiéramos que a través de ellas se transformen ciertas personas para servir como reflejos de su cultura, para perfeccionar sus instituciones y para perfeccionarse a sí mismos. Por lo tanto, invención, innovación, transformación son los tres procesos sociales que yo veo vinculados a esta idea del conocimiento. Ahora, ¿cuándo estamos nosotros en presencia de una verdadera problemática en relación con la innovación, ahora en relación a la medicina y a las tecnologías relacionadas con la medicina? Primero, déjenme decirles que yo veo que en la medicina, como en otras prácticas sociales, hay 4 grandes formas de tecnología que están presentes en casi todas las profesiones. Primero, son tecnologías productivas. La verdad es que la gente que trabaja en una determinada profesión produce algo, ya sea produce algún bien, produce algún servicio, algo que yo puedo después ver, tocar, a veces palpar, que puedo vender, que puedo comprar, que existe, un bien o un servicio. Tecnologías productivas. También tenemos tecnologías semióticas. No está solamente asociado al producir cosas, sino al modo como esas cosas se presentan en el imaginario social, cómo las personas las ven. Una verdadera profesión, como la de la medicina, no solamente produce servicios como la salud o servicios como la atención de las personas, sino que también produce símbolos y signos que son tan importantes para el bienestar de las personas como las cosas que usan para satisfacerse. También existen unas tecnologías que yo llamo del poder, o para usar la expresión de Roland Barthes, encráticas, que tienen que ver con la jerarquía. No hay ninguna organización social, y las profesiones menos que ninguna, que no sean jerárquicas. Y la forma de administrar el poder es una tecnología tan importante que toda la ciencia de la administración se basa justamente en manipular las tecnologías de la organización, de tal manera que la organización cumpla sus fines declarados y llegue a sus metas precisas. Y finalmente, los últimos tipos de tecnologías son las tecnologías que yo llamo identitarias o que dan identidad. Porque si yo me siento que soy de una profesión determinada o a un grupo de trabajo determinado, yo siento una identidad que es la que le da la dignidad a mi oficio. Por lo tanto, las tecnologías son productivas, semióticas, del poder y de la identidad. Y en cada una de estas tecnologías, que son técnicas más una racionalidad que le permite su aplicación correcta, eso es una tecnología, para mí es una técnica más una racionalidad que la justifica socialmente, la hace ser socialmente aceptable. En cada una de ellas es posible la innovación. Por lo tanto, cuando yo hablo de innovación, de abrir el campo de las posibilidades a lo que ya existe, me refiero tanto a las tecnologías productivas, supongamos nuevos medicamentos, como las tecnologías simbólicas o semióticas, nuevos símbolos que yo aporto a la comunidad, como al poder, nuevas formas de organización de la jerarquía, como la identidad, nuevas formas. Por lo tanto, el campo de la innovación en medicina no se restringe solo a que tengamos mejores aparatos, ni a tener mejores medicamentos, sino que tengamos mejores formas de organización social para cumplir aquellos que decimos son los fines declarados de la medicina. ¿Cuáles son los fines declarados de la medicina? Fíjense que el primero que yo he descubierto es que la medicina, la primera tarea social que ha tenido siempre es dar nombres. La medicina es una forma de rotular o de nominar ciertos problemas que la gente tiene. El primero es dar nombre y con eso legitima que es estar enfermo. Si yo no tengo diagnóstico, y diagnóstico es tener un rótulo en un sistema social, no tengo ninguna posibilidad de acceder al sistema. Todos nuestros sistemas diagnósticos son formas de ingreso al sistema de cuidado de la salud a través de un nombre. Por lo tanto, el primer fundamental fin de la medicina es dar nombre. El segundo tal vez sea más familiar, que consiste en curar enfermedades. Pero observen también que lo que es una enfermedad es algo que ha variado enormemente en el curso de la historia. Hay enfermedades que hoy tenemos y que antes no teníamos. Y enfermedades que dejaron de serlo, por ejemplo la homosexualidad, de acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Americana, hace ya algún tiempo que ya no es más enfermedad, excepto si es egodistónica, o sea que le perturba a las personas. Por lo tanto, las enfermedades aparentemente, aunque tienen un locus, un sitio en el cuerpo,
algunas de ellas no tienen locus o sitios en la geometría del cuerpo, sino que lo tienen en el espacio social. Tenemos enfermedades sociales y la enfermedad también puede ser una forma de relación anómala entre personas, no necesariamente una lesión, no necesariamente un objeto duro, sólido, visible al microscopio o extirpable mediante el bisturí. Y también tiene la medicina hoy día una tarea de hacer mejores a las personas, lo que los franceses han llamado la medicina del deseo. Hoy día la gente no solamente quiere que la curen de sus dolencias o enfermedades, quiere ser más bella, más inteligente, más feliz. Por lo tanto, también hoy día se le pide a la medicina y por lo tanto a las innovaciones que esperamos de la medicina que nos haga mejores, más inteligentes, más felices, más bellos. Por lo tanto, tenemos dar nombres, curar enfermedades y hacernos mejores. Qué cosas estupendas que tiene estas tres finalidades de la medicina y por lo tanto podríamos, como decían los antiguos de la medicina romántica alemana, la medicina podría hacerlo todo. Y lo mismo podrían decir otros profesionales. Los abogados podrían decir también que sin abogados no existe el buen ordenamiento de la sociedad. Ahora, a mí me preocupa el tema que nos hablaba recién el expositor anterior de los medios y de los fines. Porque resulta que si yo estoy de acuerdo en que esos son los fines de la medicina, entonces tendría que buscar medios apropiados. Yo creo que desde la época de Aristóteles en adelante que la gente está preocupada de saber qué buenos son los fines y cuán buenos son los medios. Y el problema mayor para nosotros no es tener buenos medios y buenos fines, sino que medios y fines estén en una proporción razonable. Esa armonía entre el buen medio y el buen fin es lo que busca verdaderamente la virtud de una profesión. Porque no está muy bien con que tengamos enormes instalaciones tecnológicas, por ejemplo, que son muy buenos medios, pero que los ponga a malos fines, que les demos solamente servicio a algunas pocas personas y no a todos. Entonces, esta armonía entre los medios y los fines, el justo proporción áurea entre cuánto tiene que haber de medio y cuánto tiene que haber de fin, ese es el problema que nos afecta en la medicina como en otras profesiones y disciplinas. Ahora, desde, supongo, algún momento de la Ilustración en adelante, y probablemente Francis Bacon habrá sido en algo responsable de esto, nosotros creemos que la razón es un medio universal, que no solamente sirve para hacer cosas buenas, sino también podría servir para hacer cosas malas. Por lo tanto, que es un medio, así como el dinero, que sirve para muchos intercambios, la razón sirve para muchas cosas diferentes. Y es ahí, en el punto allí, donde nosotros tenemos un debate permanente de por qué ciertas formas de medicina se convirtieron aparentemente en muy malas formas de medicina, como la que ocurrió en la Alemania nacional socialista, donde personas todas competentes, todas buenas en su oficio, de repente se encontraron haciendo cosas que eran muy malas. ¿Y cuál fue el argumento que ellos usaron? La neutralidad. Dijeron, nosotros, que somos aplicadores de la ciencia, no nos debemos preguntar por los fines. Nuestro propósito real es hacer bien las cosas. La neutralidad valórica fue algo que el profesor Alexander Mitscherlich, en un libro que publicó después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama en alemán Medizin ohne Menschlichkeit, medicina sin humanidad, dijo, bueno, lo que se sentó en el banquillo de los acusados en el famoso juicio de Nuremberg, en que se colgó a varios científicos y médicos alemanes, no fueron personas, fue una forma de practicar la medicina que creía que podía hacerse desligada de cualquier consideración de armonía entre medios y fines. Porque aquellos medios que esos científicos usaron eran medios muy buenos, tenían estupendos procedimientos, tenían técnicas de investigación absolutamente incontrovertibles desde el punto de vista técnico. Los famosos experimentos de hipotermia de Dachau fueron buenos experimentos, si ustedes los piensan, de cuál era la finalidad que ellos perseguían, pero también fueron malos en el sentido de que produjeron mucho sufrimiento a personas que no querían sufrir en esa forma. Por lo tanto, yo creo que aquí nuestra verdadera tarea es dirimir cuáles son las relaciones armónicas entre buenos fines con buenos medios en cada una de estas tecnologías, las productivas, las semióticas, las del poder y las de la identidad. Ahora, tengo yo para mí que las principales innovaciones sufren un proceso que lo pongo a la consideración de ustedes,
de 4 etapas. Y estudiando algunos casos concretos, el caso, por ejemplo, de la radiología o el caso de la telemedicina, me da la impresión de que siempre hay alguien que tiene una idea que considera buena o genial. Dice, yo soy un tipo perfectamente ingenioso y esto que voy a proponer es muy bueno. Ese optimismo tecnocrático, si no lo existiera, probablemente no tendríamos buenas innovaciones. He ahí el hombre que tuvo el chispazo, que tal vez se le ocurrió mientras se duchaba, o tal vez vio algún objeto que podía mejorarse, tiene la buena idea. Pero ¿qué hace esa persona con la buena idea? Tiene que ir donde alguien que tenga dinero. Y entonces tiene que movilizar a alguien, a la industria, por ejemplo, y decirle, miren, esta idea que yo tengo, les propongo que hagamos el prototipo. Y el prototipo nos va a servir para ensayar. Entonces, esa segunda etapa yo la llamo de movilización. No es movilización militar, es movilización de recursos. Y ahí entonces yo tengo que ir donde los grandes capos de la empresa, de la industria, y decirles, miren amigos, yo tengo una buena idea que a mí me va a servir mucho porque ustedes me la van a pagar. Y a ustedes les va a servir mucho porque ustedes van a lucrar. Entre pagar y lucrar vamos a hacer un buen negocio. Tercera etapa, la etapa entonces del ensayo general. Yo creo que la industria farmacéutica, de la cual nos ha ilustrado en otro programa el profesor Cousiño, es un magnífico ejemplo de probablemente uno de los sectores más innovadores, porque cuando yo me refiero a la industria me refiero siempre al comprimido. El comprimido es tecnología comprimida. Todo lo que está en un comprimido son decenas de millones de dólares comprimidos en esa pequeña tableta que yo me trago. Y eso es lo más emocionante del mundo, que yo pueda tener en mi mano toda la tecnología del mundo. Esa tercera etapa es la etapa de buscarle las aplicaciones. Y ahí hay 2 procesos que a mí siempre me llaman la atención. Primero, yo tengo que convencer a la gente de que lo que tengo en mi poder y que la gente me está financiando sirve para algo. Porque fíjense que yo podría generar innovaciones para todo, pero ser completamente inútiles. Bueno, aquí viene el marketing. Por cierto, yo tengo que generar demanda. Tengo que decirle a las personas, usted necesita esto, si no, su futuro es muy negro. Por lo tanto, si usted no toma esto, después de demostrar que sirve para algo, entra un proceso horrible. Lo digo porque los inventores que lo sufren en carne propia. Que vienen entonces otros expertos, que ya no son los que inventaron la cosa, ni los que la van a vender, sino los que van a evaluar su rentabilidad. Y esa verdadera investigación de la rentabilidad es también una innovación, porque resulta que esas personas ni participaron en la idea genial, no son optimistas tecnocráticos, ni van a ganar finalmente con el producto a la venta, sino que van a decirnos de qué manera tenemos que hacerlo para que esta buena idea se convierta en un buen negocio. Y esos son evaluadores de proyectos, evaluadores de programas, evaluadores de productos. Cuarta etapa y final, lo que yo llamo la invisibilidad de la técnica. Cuando yo he tenido éxito, la técnica se ha convertido en una cosa de uso corriente. Siempre pongo el ejemplo de los teléfonos celulares. Ya no los vemos, están con nosotros. ¿Qué hacía esa pobre gente hace 15 años cuando no lo sabía? Es imposible imaginar que uno salga hoy a la calle si no está con su teléfono celular. La invisibilidad de la técnica es su más notable carácter. Y también lo más notable que tiene la técnica es que los sistemas tecnocráticos se autorreplican a sí mismos. Y resulta que los inventores, por poner el ejemplo de los teléfonos celulares, sus nuevos avances ya no están pensando en subvenir a la necesidad original que los creó, sino en hacerlos cada vez más perfectos. Las nuevas máquinas que miran a través del cuerpo, esas que el profesor Röntgen pudo perfeccionar en 1895, de los rayos X, ya no buscan ver mejor a través del cuerpo, sino verse mejor ellas mismas. O sea, la técnica empieza a ser cada vez más perfecta en términos propiamente técnicos. Y el peligro que existe, y que no es casual, es que la técnica ignore sus fines originales y se convierta en un fin en sí misma. Y entonces la gente, en lugar de ser amos de la técnica, son servidores de la técnica. Hay un cuento muy bello, digamos, que a mí me gusta contar, probablemente mal, pero que existe una persona que tiene un diario de vida y está fabricando un robot. Dice, pongámosle que el robot se llame Juan. Juan hoy día dijo su primera palabra, God. Al otro día, la otra entrada al diario, ahora entra y dice, Juan hoy día, reflexionó por primera vez.
después dice Juan hoy día, y de repente cambia la letra y dice Augusto está cada día más torpe. Ha cambiado el que escribió el diario. Creo que con la técnica moderna nos suele pasar eso, que ya no nos sirve a nosotros, sino que la servimos a ella. Y esta autonomía de los sistemas técnicos tiene mucho que ver con la invisibilidad, porque yo digo, una tecnología innovadora logra su cometido cuando modifica procesos sociales. De otra manera queda siempre como un cuerpo extraño. Cuando yo le llamo a todas las bebidas, voy a decir un nombre comercial, cuando yo a todas las bebidas las llamo Coca-Cola, o cuando a todos los refrigeradores les digo Frigidaire, o cuando la marca se me ha convertido en la cosa, y cuando el objeto ya es para mí tan indispensable que sin él no puedo vivir, se produce esta adicción a la técnica invisible. Nosotros hoy día nos vestimos, usamos corbatas, tenemos una serie de adminículos sin los cuales la vida sería imposible. Bueno, esta cuarta etapa, en el caso de la medicina, es muy interesante, porque resulta que la industria funciona por el procedimiento de demostrar que es indispensable. Yo recuerdo un caso muy emblemático, que es el caso del monitoreo de las personas después que han sufrido un infarto del miocardio. Hubo durante mucho tiempo, y esto hace varios años, la convicción de que las complicaciones más feroces después del infarto agudo del miocardio se producen en las 72 primeras horas después del evento clínico. Por lo tanto, ¿qué cosa más necesaria de tener un monitoreo permanente después de ese proceso? La gente se muere igual monitoreada o no, pero como estas cosas siempre en Gran Bretaña ocurren, la gente empezó a exigir que todos los hospitales, aún al más pequeñito, tenían que tener este monitoreo. De otra manera no estaban bien servidos y la gente empezó a tener esta necesidad del monitoreo electrónico permanente como una necesidad. Y cuando las cosas pasan de la fase de investigación a la fase de la terapia, se convierten en indispensables y por lo tanto la gente las demanda y las exige. Nueva innovación tecnológica, médica, el Viagra, por ejemplo, o el Levitra, por no decir alguna comercial, que inmediatamente las agencias de seguros lo incorporaron como medicamento, por lo tanto exigible dentro de los planes de la seguridad social. Y las mujeres dijeron, ¿por qué los anticonceptivos estuvieron durante tanto tiempo fuera de la condición de medicamento? ¿Verdad que era injusto? Bueno, ese es el tema, que de repente cuando algo se convierte en terapéutica, se convierte en exigible, la innovación entra definitivamente al imaginario social, ya no es innovación. ¿Quién considera hoy que la aspirina, un medicamento maravilloso, sigue siéndolo? Hoy es un medicamento que todo el mundo lo tiene incorporado a sus ideas de lo necesario. Si uno tuviera que hacer un botiquín, probablemente no faltaría la aspirina. Ahora, ¿quiénes son los que se oponen a la innovación? Porque curiosamente estamos nosotros hablando siempre que la innovación es muy buena, de que tenemos más innovadores, de que tiene que ser... Pero hay gente, todos nos oponemos a la innovación. Y los que más se oponen a la innovación son los miembros de las comunidades académicas. Las universidades son los lugares más conservadores que existen. Yo siempre comparo a las universidades con los genes, que se supone que producen todo el desarrollo del organismo, pero ellos mismos no se desarrollan. Los genes se quedan igual desde que uno nace hasta que se muere. Son curiosos. Las universidades tienen ese curioso papel. Y, por ejemplo, con la telepsiquiatría pasó que, ustedes saben, la telemedicina uno puede mandar una radiografía, un experto distante la diagnostica y la devuelve, una cosa elemental hoy día. Pero la telepsiquiatría no funcionó nunca. ¿Por qué? Porque los psiquiatras no la quisieron. Los psiquiatras dijeron, mire, si yo estoy en una entrevista clínica con una persona y la persona me hace un ataque de angustia, voy a estar a 2.000 kilómetros de distancia, no le voy a poder hacer nada, no le voy a poder poner una mano en el hombro, no voy a poder controlar, contener, como decimos en la jerga local, este ataque de angustia inesperado. Entonces los psiquiatras no permitieron que en Gran Bretaña al menos, y ahí tuvimos varias series de artículos en una revista en la que yo actuaba como editor, que se llama Social Science and Medicine, que los psiquiatras, pese a las bondades, pese a las economías obvias que iba a tener el sistema, porque el psiquiatra no iba a tener que movilizarse y los enfermos no iban a tener que movilizarse, no prendió, por lo menos en ese país y en esas circunstancias. Finalmente, ¿cómo se evalúan las tecnologías? Resulta que yo he encontrado que la analogía
es uno de los mecanismos intelectuales más poderosos para evaluar innovaciones. No es infrecuente decir, mire, en Europa y Estados Unidos esto es lo que se hace, por lo tanto acá también tenemos que hacerlo. Eso es la analogía con otros países distantes. O decir, mire, esto funcionó en alguna forma y en alguna parte, y por lo tanto también podemos nosotros hacerlo ahora. El ciclo de la innovación, y eso lo recordaba yo recién conversando con el profesor Cousiño, que en una brillante exposición nos hizo notar lo importante que es la innovación en la industria farmacéutica. Un gerente de una poderosa compañía me dijo, mire, ¿sabe en qué consiste todo? Que primero usted tiene dinero, que es una cosa bien tangible, y lo convierte en conocimiento, que es muy intangible, porque uno no lo puede simplemente tocar y ver así como con la plata. Eso es la verdadera invención. Y después usted tiene este conocimiento que es bien intangible, que nadie sabe si lo tiene o no, y lo convierte en plata de nuevo. Y esa es bien tangible. Y esa es la verdadera ciclo de la innovación. Esos son las patentes. Nosotros protegemos este intangible de alguna persona que lo hizo creativamente, de alguna persona que de alguna manera lo va a convertir de nuevo. Por lo tanto, el ciclo es dinero, conocimiento, dinero, dinero, conocimiento, dinero, nos guste o no nos guste, y todas las admoniciones a ser bueno con las personas tienen que ver que la medicina tiene que sustentarse y sostenerse. Uso las dos palabras castellanas de lo sustentable con buenos argumentos y lo sostenible en el tiempo. En inglés tienen una sola palabra, sustainability, lo hemos conversado alguna vez con Hernán. En cambio, en castellano tenemos la suerte de tener estas dos, sustentable con buenos argumentos y sostenible en el tiempo. Y en síntesis, nosotros tenemos un ciclo de la innovación, y este ciclo de la innovación tengo yo para mí que funciona mejor cuando hay dinero. Que este ciclo de la innovación, cuando no hay dinero, tenemos que ser ingeniosos y ver cómo mantenerla, porque no se va a poder mantener sola. Y de las formas de tecnología que yo considero importantes en la medicina, curiosamente creo que son las blandas, las tecnologías que llamamos soft, las que van a ser más decisivas, más que las tecnologías duras de los aparatos y de las máquinas. Porque yo no saco nada con decir que he innovado en la educación porque le puse más computadores a unos niños en unos colegios periféricos. Ni tengo tampoco ninguna razón para decir que estoy innovando si les pongo aparatos de resonancia nuclear magnética a todo el mundo, cosa que es muy difícil de financiar. La cultura de las personas en sus demandas y la cultura de los profesionales en su uso no cambia. Por lo tanto, mi mensaje es: la verdadera innovación es un cambio de la mentalidad y de la cultura de las personas.